Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el edificio WeWork, la Torre Odeón, muy cerquita del Obelisco en la ciudad de Buenos Aires, donde hoy vamos a charlar con Gabriel Zanotti. Gabriel es doctor en filosofía, docente de la Universidad Austral y la Universidad del SEMA. Gabriel, ¿cómo va? Bien, bien, muy contento de estar acá con mi exalumno. Y Sí. por supuesto autor de un montón de libros y entre varios perfiles tuyos, siempre ligados a la filosofía, está una Sí. ya abundante biblioteca sobre el liberalismo. Sí, efectivamente. Y yo te quiero hacer una pregunta, empezar por el principio. Sí. ¿Qué es el liberalismo? Bien, yo pensé que me ibas a preguntar algo más simple. Hace muchos siglos escribí un pequeño artículo que se llamaba El liberalismos. Sujeto y sustantivo no encajaban, pero el truco era ese, ¿no? La verdad hay muchos. Yo creo que una manera muy adecuada de explicarlo en la Argentina es que el liberalismo se concentra en los artículos 14 al 19 de la Constitución Nacional. Si cualquiera quiere repasar la Constitución Nacional y ver los artículos que establecen los derechos fundamentales de la persona, la igualdad ante la ley, la ausencia de privilegios, las garantías constitucionales, la garantía de la intimidad personal y de la propiedad, todo eso, claro, fue escrito en 1853, algunas cosas cambiaron, pero todo eso es lo que podríamos llamar la tradición liberal clásica. Por eso se dice que tenemos una constitución liberal. Sí, efectivamente, una constitución que en los ambientes académicos se los conoce como liberal clásica. Esto es un poder limitado a efectos de garantizar las libertades individuales. Lo que pasa es que ese término libertades individuales se ha desdibujado un poco, pero en principio el artículo 14 nos orienta un poquitito, ¿no? Libertad de expresión, libertad de cultos, pero vuelvo a decirte, a su vez habría que hablar de cada una de ellas porque ha pasado mucho tiempo y mucha historia y lo que se entendía en 1853 por eso ahora parece ser otra cosa, en fin. Y Argentina, Sí. que tiene una constitución liberal clásica, No es liberal clásica. ¿Pero cómo es eso? Te iba a preguntar, ¿tiene un Y- sesgo antiliberal? Y fue una aspiración en su momento de los constitucionalistas del 53 que intentaron hacer una síntesis entre ciertas ideas liberales que venían de los Estados Unidos, más clásicas, algunas ideas liberales que venían de Europa, diferentes, y luego la tradición, la tradición argentina más caudillista, en el buen sentido del término, había caudillos de muy buenas intenciones, más ligados a tradiciones hispánicas. Se intentó hacer una síntesis, salió la Constitución del 53, fuertemente influida por la redacción de la Constitución norteamericana de 1789, o sea, lamento tener que remontarme al Big Bang, pero fue un intento y no fructificó. Yo creo que la Argentina siguió siendo siempre un país muy caudillista, muy autoritario. Ahora, Gabriel, Sí. vos me acabas de introducir a la definición de liberalismos. Sí. Y no te escuché hablar de economía. ¿Por qué tenemos la... Es cierto. ¿Por qué, Bueno, por sí. qué tenemos la Sí. creencia de que el liberalismo solo tiene que ver con liberalismo económico? Es cierto. Bueno, gracias a Dios que ni se me ocurrió hablar del tema de economía. Tal vez porque, bueno, Argentina, como casi todos los países latinoamericanos, ha atravesado tantas crisis económicas que los que propugnan la economía de mercado como solución al problema han quedado así como los liberales, como dando por supuesto que el liberalismo político se da por sentado, pero ese es un supuesto difícil. En última instancia, en la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, no es la actual, tratemos de remontarnos a ver a la época de los cowboys y de la conquista del oeste,
La economía de mercado era un simple resultante del orden institucional, o sea, no había Ministerio de Economía, nadie planificaba ninguna economía, no había un presidente diciendo vamos a aplicar la economía de mercado. La economía de mercado era sencillamente el libre intercambio de bienes y servicios que surgía de la Constitución Federal, del libre ejercicio del comercio. Nadie se hacía mayor problema. Ojalá pudiéramos volver a eso. Era hija de la libertad a secas. Exactamente. Vos tenías un sistema de libertades individuales y luego tenés economía de mercado. Pero ahora hay que insistir un poco más en que hay que reducir el tamaño del Estado, bajar los impuestos, desregular, pero cosas que son obvias, pero que hay que insistirlas. ¿Por qué? Porque la Argentina, con antecedentes, ¿no? Pero yo te diría desde 1930 en adelante, y ni que hablar desde 1945 en adelante, estatizó empresas, comenzó a incurrir en déficit crónico financiero del presupuesto, inflación, aumento de la presión impositiva para corregir ese estado elefantiásico, como a veces se dice, y por lo tanto, desde esa época que muchos están diciendo, bueno, hay que volver a convertir al Estado argentino en un Estado eficiente que se dedique a a seguridad, justicia, garantizar de una manera si querés más federal, más municipal, servicios de educación y salud. Pero eso ha sido muy difícil, ¿no? Vos no habías nacido cuando yo todavía, cuando algunos decían privatizar y muchos, y la mitad de los argentinos los querían mandar a la Antártida presos directamente, ¿no? Entonces, sobre todo un país muy, muy aferrado a ideas nacionalistas, no como la defensa de nuestra tradición nacional, sino que nacionalismo significa estatizar, ¿no? Entonces, la verdad, es muy difícil. Pero ahora el problema no es tanto la privatización, sino esa palabra no ha quedado ahora tan maldita. El asunto es desregular, quitar reglamentos, bajar impuestos, eliminar el déficit y eliminar con el supuesto de que el Estado te cuida. El Estado no está para cuidarte. Lo único que hace el Estado es custodiar que tus libertades individuales no sean violadas por delincuentes o por el Estado. Bueno, aunque este es un problema, ¿no? Pero el Estado no debe cuidarte. El sacerdote debe cuidarte, el amigo debe cuidarte, el psicólogo, la familia. Pero esta idea de que el Estado te cuida, que lamentablemente ha sido asumido por la supuesta oposición, ¿no? Porque claro, los kirchneristas te cuidan elevando un monumento al Che Guevara, y los Juntos por el Cambio te cuidan planificando obsesivamente todas las callecitas y los impuestos que tenés que pagar y todo. Pero es la misma concepción, ojalá nos dejaran en paz. Pero el ciudadano tampoco lo dice. El ciudadano no reacciona diciendo, no, por favor, no me cuiden, déjame en paz. No, a ver cómo me cuidas vos. Lamentablemente, culturalmente, el liberalismo la tiene muy difícil en este país. Sí. Vayamos a ese punto, al punto de, si querés, la batalla cultural. ¿Por qué en los libros de texto escolares que, por ejemplo, estudian mis hijos, no se habla del liberalismo, ni siquiera en sentido crítico, se habla de neoliberalismo? Bueno, es que son libros redactados por el kirchnerismo, listo, así de simple, con un sesgo ideológico total y completo, donde para hablar de liberalismo hay que dibujarlo como un monstruo horrible y que por lo tanto debe ser rechazado ipso facto. Entonces la palabra neoliberalismo haría alusión a las experiencias de los 90 ligados a los pérfidos intereses capitalistas internacionales que nos volvieron a explotar y cosas por el estilo. Y bueno, así no se entiende. O sea, escuchaste hablar de la falacia del hombre de paja. O sea, yo dibujo de manera horrible aquello a lo que quiero criticar y bueno, y listo, ya está, es muy fácil, ¿no? Y después irrumpieron de nuevo los liberales, que uno pensaba, por lo menos la gente de más de 40, como uno, más de 45 tal vez, pensaba que los liberales eran los de Alzogaray, digamos, aquellos de Alzogaray, ¿no? Aunque hubo otras experiencias obviamente en la historia argentina, habían desaparecido, se habían atomizado o se habían ido a su casa probablemente, y volvieron con los youtubers, con los tiktokers, con el lenguaje digital o de la cultura digital, pero ahí gente que por ahí no sabe mucho como yo, descubrió que los liberales ni siquiera son una sola cosa, y bueno que me dijiste lo de el liberalismos, y que hay libertarios, anarcoliberales, liberales clásicos, liberal progresistas. ¿Cómo se entiende ese árbol genealógico de los liberalismos, al menos los que estamos viendo ahora, incluso en términos partidarios? Ese árbol genealógico siempre existió. Lo que ocurre es que los que nos dedicamos a la vida académica en los 80 sabíamos
que esas diferencias estaban, pero se las conocía, estaban encapsuladas en el ámbito académico. Pero ha surgido una nueva generación de chicos que se autoeducan bajando libros por internet, viendo cosas por YouTube, y además cabe reconocer que los esfuerzos realizados durante décadas y décadas desde el ámbito académico para escribir libros de difusión sobre liberalismo clásico y economía de mercado, algún fruto ha dado, porque no consiste solamente en que los chicos más jóvenes bajen cosas, sino que estén escritas. Claro. Bueno, entonces, o estén filmadas o lo que fuera. Entonces, todo eso ha dado sus frutos y me parece que hay algún sector juvenil de la Argentina que ha visto en el liberalismo político y económico la verdadera rebelión frente a la opresión del Estado, ¿no? Y bueno, y claro, es una rebelión desordenada, medio gritona, medio no con las costumbres académicas, pero bueno, que habrá que saber, esto es difícil, habrá que saber canalizar políticamente eso, y ahí nos introducimos en camisa de recontra 11 varas. ¿Y es una revolución juvenil? La mayor parte de la bibliografía estaba escrita, y muchos de sus autores, los más jóvenes hoy tendrán 60. Han surgido generaciones más jóvenes, sí, por supuesto. No es exclusivamente juvenil, si bien, como siempre sucede, los chicos jóvenes hacen más ruido. Es comprensible, su forma de comunicar es diferente. En esa complejidad cultural que encuentra el liberalismo en Argentina, ¿qué incidencia tiene que también para muchos el liberalismo siempre ha estado asociado o aliado, si se quiere, al conservadurismo? Tenemos liberal-conservadores, ¿no? Entonces eran liberales hasta ahí y en algunas cosas bueno, no. En la Argentina eso es muy fácil de explicar, desde luego se puede explicar con otras diferencias en Estados Unidos o Europa, pero en la Argentina hay una tradición liberal que no necesariamente es la norteamericana, que tiene que ver con la generación del 80, o sea, con los grandes próceres ilustrados, con ideas que más bien venían de una Europa afrancesada, por decir lo mínimo. Si querés, fue trasladar la Francia de Napoleón a la Argentina. Y eso es, perdonen, ¿no?, que lo haya simplificado así. Y eso fue la generación del 80, esos fueron Sarmiento, Mitre, Roca, Avellaneda, con sus diferencias. Y que con el tiempo esa tradición se vuelve una tradición conservadora, que además era una tradición muy poco liberal en algunos aspectos. En educación no lo eran, en política, bueno, el tema de las elecciones libres muchos no les gustaba y ese tipo de cuestiones, pero eran conservadores en el sentido que iban a mantener la tradición no pre-1853, sino esa tradición liberal más bien a lo francesa, que estaba ya peleada con la norteamericana. Bueno, luego simple. En la Argentina el liberalismo muchas veces está asociado con la generación del 80 y entonces eso genera la idea de conservadurismo. Obviamente ahora, y creo que, no sé si esto va a salir, estamos en la difícil tarea de que tiene que haber conservadores liberales, conservadores moderados, libertarios moderados, e incluso algunas personas que vengan del nacionalismo moderados, que sepan sentarse en una mesa, ver qué puntos tienen en común y presentarlos electoralmente, pero eso todavía no salió. Así que vamos a ver qué pasa. No logro entender lo siguiente. ¿Lo expliqué mal? No, lo que sigue a continuación. Hasta ahora venimos muy bien. ¿Cómo es que son liberales los liberals? Es que es el nombre que en Estados Unidos toma la centroizquierda. Liberal, con acento en la I, quiere decir, en los Estados Unidos quiere decir de ideas avanzadas, ¿no? Y que esas ideas avanzadas en los Estados Unidos son relativamente diferentes a las ideas fundacionales de los Estados Unidos, la Constitución, el Bill of Rights, la Declaración de Independencia, pero las cosas han cambiado mucho. En los Estados Unidos, durante la década del 60, ser un liberal era muy honroso. Si querés, ¿no?, era ser partidario de los derechos civiles, cosa que tuvo su exageración o lo que fuere, pero era ser partidario de Martin Luther King, y tal vez
algún tipo de redistribución de ingresos, que había que debatir mucho, y toda esa diferencia entre liberals y conservatives, en cuanto a si el gobierno federal redistribuye más o menos, o si somos más sensibles con respecto a ciertos temas sociales, eso ahora ha cambiado radicalmente. Ahora el liberal del ala izquierda extrema del Partido Demócrata ya No es tan liberal, digamos. es un kirchnerista que habla inglés. Así de simple. ¿Se puede conciliar el catolicismo con el liberalismo? Bueno, eso tendría mucha historia. Yo, tratando de sintetizarla, a ver, te diría, la Francia napoleónica y el Imperio napoleónico tuvo un enfrentamiento feroz con los Estados Vaticanos, con los Estados Vaticanos en el siglo XIX, y obviamente si por liberalismo se entendía a los Estados napoleónicos, los papas de la época lo rechazaron absolutamente, ¿no? Pero eso no significó que los papas de la época de fin del siglo XIX hayan rechazado la Constitución norteamericana como tal o la democracia como forma de gobierno. Y por lo tanto, en circunstancias históricas, si querés, más afables, como por ejemplo la Europa de la posguerra, pontífices como Pío XII en adelante hicieron todas las aclaraciones pertinentes para la conciliación entre la Iglesia, la tradición católica y la democracia política y la tradición republicana liberal. Sobre ese tema, en principio, no hay tantos inconvenientes, al menos en el pensamiento de pontífices como Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo II y sobre todo en Benedicto XVI, ¿no? que desde el punto de vista de la filosofía política era un especialista en Tocqueville y la tradición norteamericana. Así que ahí, en esos pontífices no hay mayor problema. Después, en el tema económico, sí, desde el principio lo que ocurrió es que encíclicas como la Rerum Novarum, la Quadragesimo Annum, tuvieron críticas hacia lo que esas encíclicas llamaban la sola libre concurrencia. Entonces vinieron aclaraciones también. Aclaraciones donde entraron muchos laicos trabajando en eso, laicos de, si querés, de la economía social de mercado alemana, de Estados Unidos, de Latinoamérica, tratando de decir, bueno, no es para tanto, con los ajustes conceptuales necesarios, la economía de mercado como tal, tampoco es incompatible con los grandes principios de la doctrina social de la Iglesia. Y eso es un tema que académicamente ha tenido sus debates, y yo te podría decir que con el magisterio de Juan Pablo II hubo momentos de avance, si querés, de síntesis de esa cuestión. También estaba el comunismo del otro lado, ¿no? Eso, cero libertad, si se quiere. Claro, eso fue un incentivo para que del lado de los católicos se pusieran a pensar, bueno, qué aspectos de la economía de mercado vamos a aceptar, hasta qué grado, en qué medida. Eso fue un incentivo, ¿no? La cuestión se ha complicado últimamente porque Francisco viene de las conferencias episcopales latinoamericanas y las conferencias episcopales latinoamericanas estuvieron siempre enfrentadas con la economía de mercado porque erróneamente, en mi juicio, la acusan ser la culpable de la pobreza en América Latina, pero además estuvieron siempre enfrentadas con el tema de la institucionalidad democrática, o sea, nunca afirmaron mucho la necesidad de una república democrática. Así que yo te diría que esas conferencias episcopales en Latinoamérica estaban máximamente alejadas de la tradición liberal en todo sentido, política y económica, y Francisco viene de ahí. Por lo tanto, las dificultades actuales tienen que ver con eso. Tiene que ver con el papado actual, digamos. Sí. Gabriel, ahora América Latina es la que en su momento se la combatió, incluso dentro de la propia Iglesia, pero después con el tiempo se la reivindicó. América Latina es la cuna de la teología de la liberación, ¿sí? ¿Cómo es eso de que las libertades individuales, ¿no? Por no decir directamente liberalismo, no se lleva bien con una mirada de Dios y de la religión que tiende a la liberación? Bueno, no sé si América Latina fue la cuna, porque el máximo exponente académico de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, estudió en Europa, en Alemania, y luego volvió. Estudió con una cosa que en los 50 se llamaba la teología política, que empezaba a hacer sus primeros coqueteos con el marxismo. Académicamente, la teología de la liberación es un intento de
conciliar la lucha de clase de Marx con la visión cristiana de la vida, como diciendo, si yo quiero luchar por mi prójimo y si yo quiero evitar la pobreza, tengo que evitar que los explotadores ejerzan su explotación. Bueno, el punto principal, el error principal de ahí no es solamente suponer que del catolicismo se desprende un sistema económico determinado, cosa que no es así, sino también suponer que la economía de mercado es la causa de la pobreza en América Latina, ¿no? Me parece que gran parte de estos teólogos no tenían vacunas de teoría económica suficientes como para canalizar sus legítimas intenciones de decir y hacer algo contra la pobreza en América Latina, ¿no? Así que, ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que la historia de la Iglesia son idas y vueltas. Con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, ellos trataron de poner un freno, trataron de hacer las aclaraciones respectivas, pero los teólogos de la liberación se quedaron muy enojados. En el fondo, nunca hubo un buen diálogo entre los teólogos de la liberación y Juan Pablo II. Se quedaron ahí a retaguardia y con Benedicto XVI aguantaron hasta que renunció y con Francisco volvieron y volvieron casi con venganza, ¿no? Para decir nosotros teníamos la razón y están peor que antes. No llaman a las armas, pero es lo único que les falta. O sea, están en venganza. Se sintieron injustamente maltratados por Juan Pablo II y están como vengándose, ¿no? Como diciendo, ahora van a ver, ahora vamos a tirar todo nuestro arsenal de teoría contra el capitalismo y el mercado y lo están haciendo de vuelta. Y eso explica esa politización que hay en cierto ámbito del clero y de incluso Totalmente, los obispos. lo que ocurre es que la Argentina le agrega su caldo de cultivo, que local. Que es la relación que es cuasi amorosa que el episcopado argentino, con excepciones, siempre tuvo con el peronismo. Primero fue una relación carnal de derecha, ¿no? Mussolini, Perón, catolicismo, más o menos lo mismo, ¿no? Un horror, pero ¿qué le vamos a hacer? Y luego por el lado de la izquierda, ¿no? Entonces el mismo clero que antes coqueteaba con el peronismo de derecha, ahora coquetea con el peronismo de izquierda y no tiene las vacunas intelectuales como para ver el punto, porque el primer punto es distinguir entre un movimiento político y los dogmas de la Iglesia como tales, ¿no? Que es un punto elemental, pero parece que no. O más allá, la espiritualidad misma, ¿no? Sí, bueno, sí, pero está bien ese punto, José, pero al lado de lo que estoy diciendo me parece que casi sería un detalle, ¿no? A muchos teólogos todavía les cuesta ver que el catolicismo no es un sistema cultural integral como el Islam, del cual se desprende una sola cosa. Es religión y política y sistema judicial. No, Benedicto XVI, en el discurso que dio en Alemania en 1911, en el Parlamento alemán, aclara claramente, perdón, me van a retar la profesora de lengua, aclara que el catolicismo nunca fue un sistema cultural integral. El catolicismo admite el diálogo con la razón, asume la evolución del derecho secular. Es algo muy diferente, ¿no? Y lamentablemente es increíble que en teólogos católicos esto no... Claro, en Ratzinger sí, ¿no? Pero en otros no. Vuelvo a decirte, es un error teológico. Justicia social. ¿El liberalismo se opone? ¿Existe la Otro justicia? lío impresionante. Si por justicia social se entiende que el gobierno federal redistribuya ingresos absolutamente como se le ocurra, en déficit, con presión impositiva, etcétera, etcétera, bueno, claro, entonces algunos van a reaccionar. Friedrich Hayek reaccionó contra el término justicia social y por eso el problema, ¿no? Muchos creen, los liberales son malos porque están en contra de que la gente viva bien. No, no tiene nada que ver. Hayek reaccionó contra un Estado nacional redistribuidor de ingresos que a lo único que conduce es al déficit y a la crisis de todo el sistema monetario y de presupuesto. Ya llegamos al punto en el que tenemos que preguntar, ¿qué es eso de la escuela austríaca? Que muchos chicos, que alguien podría decir, pero ¿qué puede saber un chico de 15, 16 años de escuela austríaca? La escuela austríaca nació antes que Javier Milei. Claro. Nació en 1871, con un primer libro de un economista que se llamaba Karl Menger. Bueno, es una manera académica muy importante de explicar la economía de mercado, no es la única.
y que tiene una serie de autores muy clásicos que se llaman Karl Menger, von Baber, Ludwig von Mises, que sabés que yo lo admiro mucho, Friedrich Hayek y todos sus seguidores a partir de los 80. Así que es una escuela austríaca que además tiene muchas ideas importantes con respecto a el modo de hacer ciencias sociales, el papel de la relación entre individuo y sociedad. Pero bueno, no hay que politizarla, ¿no? Pero es una tradición intelectual, académica. es una tradición intelectual académica dentro de los estudiosos de la economía de mercado. Es una tradición muy buena, en mi opinión, ¿eh? Simplemente no es cuestión de empezar a decir escuela austríaca o muerte, ¿no? No tiene nada que ver, pero bueno. Gabriel, vamos llegando al final Sí. de la entrevista. Fue quedando a lo largo de la conversación, incluso hasta me pareció verte arrojar ahí la toalla. ¿La batalla cultural del liberalismo está perdida? Bueno, algunos han objetado la expresión batalla cultural, ¿no? Es un poco fea. Sí, pero si por eso se entiende que tratemos de decir y hacer cosas que impliquen algún cambio cultural para evitar justamente las tradiciones tan estatistas por izquierda o por derecha, bueno, está bien. ¿Está perdida? No lo sé. La verdad nunca fui muy bueno en diagnosticar. Acá necesitarías invitados mejores que yo. Yo, la verdad, no lo sé. Parece que no, porque ahora parece haber una reverberancia. Pero el sistema político de Argentina sigue siendo tan autoritario, tan personalista. Los incentivos perversos de los partidos políticos siguen siendo tan perversos que tal vez es una cuestión de edad, ¿no? No sé si se va a lograr algo. Ahora, se han logrado cosas importantes, ahora se puede hablar de economía de mercado y de desregulación sin que te sepulten en la Antártida o en Siberia, ¿no? Que es la imagen que me viene a la mente. Pero veremos, yo sigo insistiendo que el punto más importante es recuperar la noción de la persona, su proyecto de vida frente al Estado. Y me parece que se va a tardar mucho para eso. La verdadera revolución cultural se va a lograr cuando la mayor parte de los argentinos digan no quiero nunca más que el Estado me cuide, nunca más. Y se va a tardar un poquito, ¿eh? Gabriel, muchas gracias. Gracias a vos. Estuvimos charlando aquí en Conversaciones Convergentes con Gabriel Zanotti, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Austral y de la Universidad del SEMA. Y nosotros nos vemos la próxima. Gracias.